¿Qué es la antropofagia? Antropofagia es un término griego que está conformado por dos términos, antropos, que significa ser humano, y fagia, que es comer. El antropófago es aquel que se come al ser humano. Hay mitos griegos, quizá un sucedáneo de un recuerdo ancestral. Quizá antes los seres humanos se comían los unos a los otros. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En esos mitos, Cronos, por ejemplo, Saturno para los romanos, se comía a sus hijos. Dirán, bueno, eso sería teofagia. No sé. ¿Por qué Cronos se comía a sus hijos? Porque le había matado a su padre. Y entonces, él dice el dicho popular, el ladrón cree que son todos de su misma condición. Yo he pensado que cuando mis hijos crezcan me van a matar a mí también para poder hacerse del poder que yo detento. Hay una canción de Rubén Rada, Terapia de Murga, que dice que no vale proyectar tu culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Uno su culpa la proyecta, entonces dice, bueno, van a hacer lo mismo que yo, pero uno debería honrar a su padre, debería respetar a su padre, cuidar a su padre cuando son mayores. La ley de la vida hace que uno pasa los años y hay que dar lugar, los ancianos a los jóvenes, el mundo de los jóvenes, más allá de... Pero hay un momento que su esposa, Rea, cuando nace Zeus, le envuelven una piedra con pañales y le da de comer esa piedra y esconde a su hijo en la isla de Creta. Hay varias versiones, dice, si lo crían unas cabras, ese balido hace que sobreviva Zeus para que su padre escuchara ese llanto. Y cuando crece Zeus, con una especie de antihistamínico, un uvasal, no sé cómo es en otros países, hace que vomite Cronos a sus hermanos y lo encierra en una celda. Y entonces Zeus, Júpiter para los romanos, es la deidad superior, pero que no mata al padre, lo encierra. Zeus es la divinidad en la mitología griega de los excesos. Zeus, ¿no? Hay otras divinidades, Tifón, hace poco un tifón en China, dice que hay recientemente, da nombre a cuando el mar se embravecido, agitado. Hay 300.000 refugiados, dice, en China por un tifón que afectó una zona. Tántalo. Pero en toda la cultura, mitologías nórdicas, hindúes, egipcias, hay mitos antropófagos. De hecho, si uno se detiene y observa en la Eucaristía, en la misa, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y el que coma de él tendrá vida eterna, es un ritual antropófago, simbólico, pero antropófago. En Mesoamérica, algunos dicen que es una versión de los españoles para justificar la crueldad, como que se devasta a esos pueblos, a esos nativos. Pero hay un misionero franciscano que escribe un libro que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. Son 12 tomos, está para el que le interesa en PDF, está fotografiado, se llama en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un libro viejo, está el lomo del libro, la tapa dura, antiguo, en doble así abierto. Son 244 fotos. Este hombre que dominaba el lenguaje nahualtí, la lengua de estos nativos, escribe y dice que hay un ritual, dice en un momento que es el sacrificio de un ser humano, donde se le saca el corazón, lo exprime de alguna manera, se bebe esa sangre y se corta en pedacitos ese cuerpo y se reparte entre el pueblo. Se comían 15 gramos, un poquitito. Y que Montezuma, un emperador que primero negocia de alguna manera con los conquistadores y luego se rebela, dice que le guardaban en el muslo, le gustaba la parte del muslo, una partecita del muslo de ese cuerpo humano. Y en la tragedia de los Andes, el
libros, películas hay basadas en ese hecho, en ese avión que choca. Sería sobrevivientes. Ellos dicen una especie de ritual de misa que comiendo para sobrevivir, una parte de esos cuerpos cortaban, comían, y algunos cuando salieron a buscar ayuda, en un morral, pedacitos de esos compañeros que habían muerto para poder sobrevivir. Pero hay una antropofagia también cultural o artística, diría yo. Hay un manifiesto del año 1928, el autor es Oswald de Andrade, donde escribe: solo la antropofagia nos une. Solo la antropofagia nos une. Primera oración: socialmente, económicamente y filosóficamente. Única ley del mundo: integrar socialmente, económicamente, filosóficamente al otro, sus pensamientos, sus ideas. De todo lo trató de paz, dice. Única ley del mundo, de todo trató. Y entonces hay una frase antropofágica, culturalmente o artísticamente, dice: tupi or no tupi, that is a question. Esta es la cuestión. Tupi or no tupi toma de Shakespeare, la frase de Hamlet: to be o no to be, ser o no ser. Dice: tupi era una tribu de la nación guaraní que habitaba la Amazonia, que se comían a sus enemigos, comían. Pero ¿cuál es el sentido? Explica en el manifiesto, son unas pocas páginas, están y también en PDF en internet, para integrar el poder, el conocimiento del otro. Como en la misa: este es mi cuerpo, este es tu cuerpo. Integraban al otro, el poder del otro. Y este manifiesto es tomado en el año 1900, fines de la década del 60, del siglo XX, 68, 69, por unos músicos, Gaetano Veloso, Gilberto Gil, etc. Había una influencia en esa época en Brasil de la música extranjera, los Beatles, Jimi Hendrix. El Kabbalah, de hecho, es recibo. El Kabbalah es el verbo recibir, la Kabel conjuga la primera persona singular. Todos recibimos estímulos, datos, información permanentemente, sonidos, estímulos sonoros, visuales, etc. Entonces esos toman de esos instrumentos, esa rítmica, esa melodía, y responden con un movimiento que se llamó tropicalismo, que fue criticado en un principio porque era una especie de, por los tradicionalistas. También en el Río de la Plata, Miguel Mateo dice que hace una fusión, esto que dice, esa antropofagia, fue una fusión intelectual, social, económica, el candombe, el rock and roll, la música brasilera. De ahí viene después Jaime Ross, Miguel Mateo, el Río de la Plata. En Argentina en general, el rock nacional toma de esos sonidos, con esa influencia extranjera. Y hay una canción, un clásico de Fito Páez que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Que es una samba, con teclado, piano, bajo, eléctrico, guitarra eléctrica. Toman instrumentos y responden de acuerdo al contexto histórico. El tango, yo diría, es un género antropofágico. De hecho, el instrumento emblemático del tango, que es el bandoneón, es una creación alemana. Hay una historia muy bonita. El padre del creador del bandoneón, un luthier, se llamó Heinrich Band. De ahí viene bandoneón, en alemán es de otra manera. Heinrich Band, hijo de un tejedor de seda que pone un comercio de instrumentos. Heinrich Band era chelista y luthier, y inspirado en la cornalina es un bandoneón pequeño, crea el bandoneón, que estaba primero, tenía la intención de hacer un instrumento para la iglesia, como una especie de órgano, tiene un sonido así, esa lengüeta, con eso, y nada más profano que el tango. Hay en los Peringundines, en lo de Hansen, un alemán, había un famoso, que hoy estaría enfrente del planetario en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque 3 de Febrero. Hay un tango, Tiempos Viejos, donde dice: ¿te acordás? La mujer es aquella, mina fiel de gran corazón,
que los bailes de Hansen peleaban cada cual defendiendo su humor. Hansen, este alemán, donde promueve los arrabales. Y al primero también resistida, al principio resistida por la aristocracia o la alta burguesía, la ciudad, los patricios. Después conquista el mundo. Piazzolla era un bandoneonista que innova, que también antropofágicamente toma de otro ritmo, del jazz, de otras músicas, y al principio también resistido, como una herejía eso que hacía, no eran los tradicionalistas otra vez. Y después conquistas esa melodía, el mundo, y es entendido de alguna manera. Pero ¿qué sería la antropofagia espiritual? ¿Dónde está la antropofagia? La espiritualidad está vinculada con las creencias. En hebreo es la neyamá. La neyamá tiene que ver con los valores que uno detenta. Y esos valores que uno detenta promueven una filosofía de vida, llevan a manifestar conductas, nefesh, nuestra voluntad, un marco epistemológico. Las creencias, la espiritualidad tienen que ver con esos valores que uno tiene. ¿Y cuál es? Y en la tradición hebrea hay antropofagia también. Pero la antropofagia no se come uno al otro. Hace poco me preguntaba una señora de los rituales, yo manejaba rituales. Y la antropofagia tiene que ver con el ayuno. Som en hebreo. Som viene de tzimtzum, contracción. En la cosmología luriánica explicita que el Ora Ein Sof se contrae, crea un espacio y ahí imbuye esa energía, oro, en el mundo. Y esa energía se organiza en distintas, se manifiesta en distintas entidades o criaturas. Si no hubiera ese espacio, el ser humano no podía elegir, sería una especie de títere del destino. Hay un destino, pero uno puede elegir, cumplir con esa, entregar su voluntad, en hebreo se dice, o hacer lo que o imponer su voluntad. Nuestra cultura contemporánea, el siglo XVII, que niega, el positivismo que niega o refuta el mito, y habla de la ciencia, hoy capitalista, quiere imponer su voluntad. Y es la cultura de los excesos. Exceso de producción, de consumo, de exposición a la pantalla, de exposición, de trabajo. Se habla de la cultura de la autoexplotación. Uno se exige más de lo que puede. Cronos, el tiempo, se nos roba el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Porque hay tiempos que uno entrega su tiempo para darse su sustento, y hay tiempos que valen más que el de otro, hay tiempos. Cronos, tiempo. Entonces el ayuno, todos los problemas que cada uno detenta personalmente, más allá de la cultura personal, tiene que ver con un exceso. Acá hay un dicho en Uruguay, dice, estás pasado, no se pasa, estás pasado. ¿No? En algún punto uno se excedió, entonces uno tiene que ayunar. De hecho, en el libro de Esther, Sefer Esther, en esa fiesta de Purim, cuando ella tiene que enfrentar a su tío Mordejai, le pide que enfrente, que va a matar a todos los judíos, que al rey, y ella le pide, bueno, pero que el pueblo ayune. Hay un ayuno del 17 de Tamuz, que se recuerda la destrucción de las tablas, las primeras tablas de Moshe, porque el pueblo había creado el cerro y estaba con la idolatría que tiene que ver con no esperó. El ayuno tiene una cosa también de espera, de paciencia. Esperar a Moshe a ver qué decía. Entonces rompe esa. Y hay 3 semanas de duelo. Se ayunan hasta 9 de Av. Una fecha en donde hay desgracias históricas en la tradición del pueblo hebreo. Yom Kippur, la celebración de Yom Kippur, el día del perdón, uno ayuna. Porque alguna cosa uno está sufriendo alguna tribulación, porque está algún exceso, a veces no es consciente uno de ese exceso. Trabajar, reflexionar sobre ese exceso. Uno hace que uno accede, es lo que se llama en hebreo Yubil Saab, esa vida dorada, ese justo medio personal. No se excede ni se limita en forma adecuada. Encontrar metron en griego.
esa moderación, ese justo medio personal, para no salirse. Es difícil encontrar ese camino. ¿Cuál sería? ¿Dónde uno se está excediendo? ¿Cuál sería tu exceso? A veces solamente uno, por preguntar, no se excede en la pregunta, no espera la respuesta. Decía Kafka, y yo no sabía por qué no daban respuesta a mi pregunta. Pero yo no creía nada, solamente preguntaba. Pero no sé.